Bienvenidos a Susurros de México. Dicen que el Panteón de Belén guarda más que huesos, que hay tumbas que no aparecen en los recorridos oficiales, rincones olvidados donde el tiempo se detiene y la noche cobra vida. Aseguran que hay vigilantes que renuncian sin explicar por qué, abandonando en silencio el lugar sagrado para huir de algo que no tiene nombre. Uno de ellos, hace años, dejó su puesto sin despedirse, sin recoger su último pago. Solo dejó una nota, escueta y helada, sobre el escritorio del administrador, que decía: no está enterrado y no está solo. Era un hombre callado, de esos que parecen llevar el peso del mundo sobre los hombros. Su rutina era un ritual sagrado que comenzaba al caer el sol. Trabajaba de noche, caminando entre tumbas con una linterna vieja que parpadeaba como un corazón cansado y un termo de café que lo acompañaba como un amigo fiel. Conocía cada rincón del panteón, cada sendero de tierra, cada ángulo de los mausoleos. Podía distinguir el sonido de una hoja seca al caer del crujido de una rama bajo el peso de un ave nocturna. Cada estatua era una silueta familiar, cada sombra una compañera en su soledad. Nunca hablaba de miedo, ni siquiera cuando los nuevos le preguntaban si no le asustaba la oscuridad. Solía responder con una media sonrisa: el miedo es para los vivos, para los que tienen algo que perder. Pero esa calma se quebró cuando empezó a evitar una tumba. No la miraba, rodeaba su perímetro como si una fuerza invisible lo repeliera. No tenía nombre, ni fecha, ni epitafio, solo una cruz de hierro oxidado torcida hacia el suelo como si una mano gigante la hubiera doblado. Estaba en la parte más antigua del cementerio, una zona olvidada donde las lápidas ya no reciben flores frescas y la maleza reclama su territorio. El vigilante la había ignorado durante años, considerándola una tumba más entre cientos. Pero una noche, la cruz apareció doblada de una manera antinatural. No estaba rota por el óxido o el viento, estaba doblada, como si algo la hubiera empujado con una fuerza descomunal desde dentro. La tierra alrededor estaba intacta, sin huellas. El metal gemía en silencio, una cicatriz violenta en la quietud del panteón. El vigilante, perturbado, buscó al sepulturero más viejo, un hombre llamado Don Eusebio, cuyas manos habían enterrado a generaciones enteras. Cuando le preguntó por esa tumba, Don Eusebio lo miró sin hablar. Sus ojos parecían contener décadas de secretos. Después de un largo silencio, con una voz baja y rasposa, dijo: en esa tumba fue sellada 2 veces. La curiosidad del vigilante superó su inquietud. ¿Por qué 2 veces?, preguntó. El anciano se acercó como si las paredes tuvieran oídos, porque lo que enterraron ahí no era humano, o al menos ya no lo era. Contó que hace décadas corrían rumores sobre un hombre que no podía morir, un caballero de la alta sociedad que había hecho un pacto oscuro. Lo enterraron vivo para detener su mal, pero cuando abrieron la tumba años después por una orden judicial, el cuerpo estaba en otra posición, como si se hubiera movido para estar más cómodo. Volvieron a sellarla, esta vez con concreto. Una madrugada, mientras hacía su última ronda antes del amanecer, el vigilante encontró algo sobre esa tumba que heló la sangre en sus venas. Una flor negra, sus pétalos eran como terciopelo oscuro y parecía absorber la escasa luz de la luna. No había viento que la pudiera haber traído. No había visitantes a esa hora. Solo él, el silencio y la flor. Estaba fresca, cubierta de un rocío que brillaba como lágrimas de tinta. Por un impulso inexplicable, la tocó. Al contacto, sintió un frío profundo, no en la mano, lo sintió en el pecho, un frío glacial que se expandió por su interior como una mancha de hielo. Fue como si algo lo hubiera tocado desde dentro del sepulcro. Esa misma semana empezó a soñar. Eran sueños
lúcidos, terriblemente reales. Siempre era el mismo escenario, una figura alta, vestida con elegancia decimonónica, con ojos hundidos en cuencas oscuras y una piel pálida, casi translúcida. No hablaba con la boca, pero el vigilante lo escuchaba en su mente. Una voz seductora y persistente que susurraba promesas y órdenes. Libérame, escúchame, recuérdame. Cada noche la voz era más clara, más demandante. Cada noche la figura en sus sueños estaba más cerca de él, hasta que pudo sentir su aliento frío en la nuca. Una noche de luna nueva, la más oscura del mes, sintió una atracción irresistible hacia la tumba. Caminó como un autómata, su linterna temblando en su mano. Al llegar, la cruz de hierro ya no estaba, había desaparecido. La tierra no estaba removida, no había señales de una excavación, pero la lápida de concreto estaba abierta, partida en dos, como si fuera de cartón. Dentro no había cuerpo, ni caja, ni huesos, solo marcas profundas en las paredes de tierra, como si algo las hubiera arañado con garras para salir. Y en el fondo, sobre la tierra húmeda, una nota escrita con una caligrafía elegante y tinta negra: gracias por quedarte despierto. Desde esa noche, algo en el panteón cambió. Ya no era su lugar de paz. Las luces de los pasillos parpadeaban a su paso, las bombillas se fundían sin explicación. Escuchaba pasos detrás de él constantemente, pasos de zapatos caros sobre la grava, pero al voltear no había nadie, solo el viento que susurraba entre los mausoleos. Una vez vio una sombra cruzar entre las tumbas, alta, delgada y elegante. Se movía con una gracia inhumana. No corrió, no gritó, el terror lo paralizó. Se quedó quieto, sintiendo que desde la oscuridad unos ojos fríos lo miraban. Renunció y no lo hizo por miedo, o al menos eso se decía a sí mismo. Lo hizo por un agotamiento profundo, una fatiga que le calaba los huesos. No podía dormir. Cada noche escuchaba pasos fuera de su casa, el mismo ritmo, lento y deliberado, que oía en el panteón, y cada mañana, sin falta, encontraba una flor negra en el umbral de su puerta. Nunca la vio caer, nunca vio quién la dejaba, pero sabía que era él, el que no descansa, el que había liberado con su vigilia. No era un fantasma, no en el sentido tradicional. Los fantasmas son ecos, recuerdos atrapados en el tiempo. No era un recuerdo, era algo que respira, que piensa, que camina, aunque nadie lo escuche, y cada vez que alguien se queda despierto en la soledad de la noche, él encuentra la forma de agradecerlo, de recordarle que nunca está realmente solo. La última flor apareció sobre su cama, no en la puerta, no en el jardín, sobre la almohada, la flor fresca, negra y silenciosa. Esa noche no se escucharon pasos, no hubo viento, solo un suspiro, como si alguien exhalara por última vez. Dicen que el nuevo vigilante del Panteón de Belén nunca duerme, que camina sin linterna, que habla solo, y que cada mañana, antes de irse, deja una flor negra sobre la tumba sin nombre. Gracias por escuchar este susurro. Si esta historia te hizo mirar la oscuridad con otros ojos, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo eco. Esto fue Susurros de México. Hasta la próxima.